Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Em, Estamos acá con un grupo de compañeros en el edificio central de Codicen y el resto de ustedes que nos sigue a través de Zoom. Gracias a todos por el interés que manifestaron en esta propuesta. Para quienes no me conocen, la mayoría acá de los presentes obviamente nos conocemos, pero para quienes no me conocen, soy la doctora Rosario Romero, asesora letrada de Codicen, funcionaria de carrera de hace muchos años. No voy a decir cuántos para que no hagan cuentas. Y tengo desde hace mucho tiempo un estudio especial por esta temática de la responsabilidad decenal. Ustedes se preguntarán por qué, y yo también me pregunto por qué estudié la responsabilidad decenal, y es porque hace muchos años, en el año 94, tuve el honor de que el Codicen me designara para hacer un posgrado en la Universidad Católica sobre esta temática. Y desde entonces, obviamente, me pareció una materia de suma importancia, donde siempre se analizó la necesidad de una reforma de un artículo del Código Civil que yo digo que condenaba a los arquitectos a una responsabilidad excesiva por un periodo de más de 30 años, porque dice responsabilidad decenal, pero el viejo código establecía que esa responsabilidad de los 10 años era para que surgieran los eventuales vicios que podían afectar a la obra. Pero a partir de que aparecía ese vicio, la otra parte, o sea, quien había contratado la obra, tenía la posibilidad de reclamar por el tiempo que duraban las acciones personales. Antes de la reforma de la LUC, las acciones personales se podían ejercer por 30 años. Entonces, condenaba, perdón, por 20 años. Condenaba al arquitecto que tuviera que esperar los 10 años donde podía aparecer el vicio, y si aparecía en el último año, quien había contratado la obra tenía la posibilidad de reclamar 20 años para adelante. O sea que en 30 años iba a estar sujeto a esa posibilidad de reclamo. Acá hubo dos modificaciones importantes. Una, la de la ley 19.726, que es la que vamos a ver hoy, y otra, la ley 19.889, la LUC, que estableció que esas acciones personales que antes tenían un plazo de 20 años, ahora son 10 años. Entonces, reduce no solamente el plazo de accionar, sino reduce también el plazo para que esté abierta esa vía del reclamo en esta materia y en otras muchas, pero a nosotros nos interesa obviamente esta de la responsabilidad decenal, que no es por esos 10 años, sino por otro motivo. Entonces, ahora vamos a ver en qué se basa esta responsabilidad. Vamos a la primera. Yo en la presentación puse un signo de interrogación. ¿Responsabilidad decenal? Y bueno, para algo sí, pero en realidad tenemos 20 años por delante de reclamo. ¿Por qué responsabilidad decenal? Lo vamos a analizar en qué aspectos es que se basa la norma para establecer ese periodo de responsabilidad. La ley que nombráramos recién, la 19.726,
hizo una modificación muy importante del Código Civil, donde no solo modificó quiénes son aquellos que asumen esa responsabilidad en la obra, sino que también amplió y modificó cómo puedo reclamar, qué periodo tengo para reclamar, qué vicios puedo reclamar y concretamente en esos vicios cuánto tiempo tengo para hacerlo. Veo que acá no se ve mi imagen, por tanto no sé si ellos me están viendo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, este artículo 1844, que tiene varios numerales y que es la esencia de la ley, que la ley son 4 artículos solamente, establece cambios de gran importancia. Allí lo tenemos que dice el arquitecto, el ingeniero, el constructor y el empresario de un edificio destinado por su naturaleza a tener larga duración, son responsables por espacio de 10 años de los defectos o vicios, ya sea en todo o en parte, que afecten su estabilidad o solidez o hagan impropio el uso pactado expresa o tácitamente o para el uso a que normalmente se destina, por vicio de la construcción o del suelo, por una incorrecta dirección de obra, por defectos de cálculo o por la mala calidad de los materiales. Haya suministrado estos o no el comitente y a pesar de cualquier cláusula en contrario, siendo esta disposición de orden público. Después hay otros incisos que ya los vamos a referir y vamos a ir viendo qué modificaciones son las que se introducen. La primer gran modificación es que este artículo, con la nueva redacción, se refiere al arquitecto, el ingeniero, el constructor y el empresario. Esto es de gran importancia, porque antes la responsabilidad estaba situada en el arquitecto. Y sabemos que en una obra, y los que están acá, que son arquitectos, saben que no son los únicos que intervienen en esto. Entonces, este artículo trae modificaciones importantes. Como yo les decía, la ley tiene muy poquitos artículos. En el artículo 2 tiene otra modificación. Si se tratara de relaciones de consumo, será de aplicación la ley 17.250 del 11 de agosto del 2000. Este artículo a nosotros, Administración Pública, no nos afecta directamente. Aun cuando en algún momento podamos vernos involucrados en esto. Pero esta norma no es de aplicación directa a nosotros. Esta ley se aplicará, dice en el artículo 3, a los contratos de construcción que se celebraren con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma. Detalle no menor porque establece el plazo a partir del cual no solo entra en vigencia la ley, sino qué es lo que va a regir los contratos que estuvieran en ejecución antes de la entrada en vigencia de esta ley. Y claramente aquellos posteriores se van a regir sin duda alguna por esta norma. Y tiene otra referencia que deroga unos artículos de una ley muy vieja, 35 y 36 de la ley 1816 del 8 de julio de 1885. Esta ley agravaba muchísimo esos artículos, la responsabilidad, y eran olvidados, porque claro, es una ley de hace mucho más que 2 siglos.
y sin embargo estaban vigentes porque estaban unidos al viejo artículo 1844. Entonces, vamos a analizar primero un aspecto fundamental que era la vigencia de la ley. La ley entró en vigencia el 3 de enero del año 2019. Quiere decir que por mandato de la propia ley, porque la ley no puede ser retroactiva, salvo en el caso de la materia penal, que cuando la ley es más benigna, sí se aplica con retroactividad. Al no poder ser retroactiva, claramente la ley establece que se aplica a los contratos posteriores a la fecha referida. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se inicie con posterioridad a esa fecha se va a aplicar esta ley, pero todos aquellos que estén en ejecución, aún en el plazo de vigencia de esta ley, se van a regir por el artículo 1844 anterior. O sea, por eso aclara que son los contratos posteriores. No importa si estaba en ejecución y, por ejemplo, si se me entrega la obra el 2 de enero, por decir algo. Aún cuando esta entró en vigencia un 3 de enero, aún cuando me hayan entregado la obra el 2, no voy a tener en cuenta esta ley. Voy a tener en cuenta la norma anterior, la norma de la ley anterior, el 1844 del Código Civil, que era la ley que estaba vigente antes de esta modificación. Eso es muy importante y para nosotros en la administración es fundamental, porque nosotros tenemos muchísimas obras, obviamente, muy anteriores al año 2019 y muchas veces me han consultado qué norma se aplica. Y la aplicación de la ley no es solo por el aspecto de las nuevas responsabilidades que establece, sino también por los plazos que voy a tener para realizar los reclamos que correspondan por aplicación de la responsabilidad. También dice la ley en el inciso primero del artículo, perdón, no es en el inciso primero, dice la ley que es una norma de orden público. Para quienes no son abogados, porque sé que hay algunos colegas que están siguiendo por Zoom, cuando una norma es de orden público, las partes no pueden pactar en contrario. Tiene que regirse obligatoriamente en forma preceptiva por lo que establece la ley. Hay otros aspectos, cuando no se tratan de leyes de orden público, las partes pueden establecer un contrato y siempre decimos aquello que el contrato es ley entre las partes. Entonces, lo que establecí en eso va a ser lo que nos va a regir. En los contratos que se vinculan a obras, yo no puedo establecer una disposición distinta que pueda limitar de alguna manera la responsabilidad o que pueda limitar de alguna manera las exigencias que establece la ley. Por eso es una norma de orden público. Se tiene que cumplir obligatoriamente. Y consagra, que después la vamos a analizar, algo de suma trascendencia que no estaba contemplado, porque así como tiene cosas buenas, que reduce los plazos en cuanto a la responsabilidad y a la posibilidad de reclamar, tiene otras que son de suma importancia, como esto que decimos acá, que es la responsabilidad objetiva agravada. Después vamos a centrarnos en este punto que es de suma importancia. La responsabilidad objetiva agravada para aquellos que son los que la ley les otorga la responsabilidad. Considerando lo que decíamos de la entrada en vigencia de la ley,
que la habíamos establecido en el 3 de enero del año 2019, es importante conocer entonces cómo es el régimen de la responsabilidad decenal. A partir de esa fecha, el nuevo 1844 del Código Civil. Con anterioridad a esa fecha, todos los contratos anteriores se rigen por el artículo 1844 en la redacción anterior del Código Civil y por estos artículos 35 y 36 de la Ley 1816. Es fundamental que esto lo tengan presente, porque la forma en que nosotros vamos a hacer los reclamos, el tiempo que tenemos para hacerlo, los contralores que tenemos que hacer, van a depender de qué norma estemos aplicando en cada caso. Si aplicamos la redacción anterior o si aplicamos la redacción actual. En mi caso y en el de los abogados, yo tengo mi viejo Código Civil con el que estudié en la Facultad de Derecho y que para mí es un tesoro porque yo le fui agregando, tal vez porque estoy vieja, recortes de los artículos que se fueron modificando para tener de esa manera la redacción anterior y las sucesivas modificaciones. Porque así como en el caso de la responsabilidad decenal rigen disposiciones anteriores, en otras modificaciones que se han hecho, también se mantiene la vigencia de las disposiciones anteriores. Entonces, es bueno que ustedes también tengan esas dos versiones del Código Civil, porque les va a permitir saber cuáles son las responsabilidades y obligaciones si el contrato fue anterior al 3 de enero de 2019 o si el contrato fue posterior a esa fecha. Insisto con el tema de la entrada en vigencia porque es fundamental, principalmente en el caso nuestro por todas las contrataciones que tenemos en forma permanente con distintas empresas. Empresas con las que, las que tenemos reiterados reclamos. Sabemos que hay algunas que yo les diría que son contumaces en su incumplimiento y que después cuando llegamos ya a la última instancia y los abogados de contencioso los citan a conciliación o inician el procedimiento de responsabilidad decenal en vía civil, siempre quieren reparar y hacer los arreglos. Y pasaron años, y la escuela se llovía, el liceo se inundaba, teníamos paredes fisuradas, teníamos... Yo he tenido experiencias a lo largo de los años porque hasta que asumí como asesora letrada, en la unidad de contencioso yo me encargaba de todos los reclamos a las empresas constructoras. Con algunos de ustedes hemos recorrido varias obras, hemos labrado actas, hemos constatado situaciones, hemos visto que se repiten las empresas y hemos visto, creo que contigo fue en una, que fuimos varias veces y marcábamos en la pared cómo iba aumentando las marcas de las humedades y era impresionante. Entonces, pasa que las empresas muchas veces, hasta que no llegamos a una instancia de rango judicial, no hacen una propuesta, o porque tienen otras obras y no pueden cumplir. Eso lo manejarán más ustedes, lo que es con el tema del personal, si se tiene, si no se tiene, para hacer todas las, la parte, digamos, de implementación de obra, que eso lo manejan ustedes y yo no lo conozco. Pero sabemos que muchas veces hasta que no llegamos a esa última instancia, generalmente no hacen las reparaciones. Y les diré que a veces uno los escucha y son paladines de la educación pública porque siempre preocupados por la escuela.
pero cuando se les citó o se les intimó, nunca se presentaron o le fueron dando sí, dilación y fueron dejando que pasara el tiempo. Entonces, es muy importante que ustedes manejen los dos, porque hasta que no agotemos el último contrato anterior al 3 de enero del 2019, nos rige la norma anterior. Eso es fundamental para nosotros acá en la ANEP, como para las demás entidades públicas, porque todas tienen, obviamente, contratos anteriores. Bueno, ¿qué cambios fundamentales introduce esta norma? Son en muchos aspectos y son cambios muy grandes. El sujeto responsable, los sujetos que pueden reclamar, los defectos a reparar, el plazo del surgimiento de los vicios que va a ir vinculado a los defectos que estamos reclamando y el plazo de prescripción de la acción. El plazo anterior, por el artículo 1844, era surge el vicio, tengo el término de las acciones personales para reclamar. Esta ley acota muchísimo el plazo que tengo para el reclamo. Incluso en la redacción del artículo que estaba en la primer diapositiva, perdón, diapositiva, no, eso denota que estoy bien. Pero allí hace alguna referencia en el último inciso del artículo a el tema de los plazos, que ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Concretamente dice, los plazos dentro de los que la acción puede nacer son los indicados en los incisos precedentes y se cuentan desde la recepción de la obra, un tema que vamos a manejar con mucho detenimiento, y una vez nacida la acción, por haberse manifestado el vicio o defecto, prescribe a los 4 años. Detalle muy importante. Bueno, habíamos visto recién los cambios responsables y habíamos los cambios fundamentales de la norma. Y habíamos visto que producía un cambio con respecto a los sujetos responsables. Aquí nosotros, cuando hablamos de los sujetos responsables y los sujetos que pueden reclamar, en derecho hablamos dentro del ámbito procesal de la legitimación activa, quién puede reclamar, y de la legitimación pasiva, a quién le puedo reclamar. Entonces, vamos a ver primero esa legitimación pasiva. ¿Quiénes son los sujetos responsables? Aquí se introduce una modificación muy importante. Y lo veía en muchos juicios donde nosotros iniciábamos la acción contra la empresa y contra el arquitecto, director de obra de esa empresa. Porque estoy hablando del arquitecto de la empresa, no del arquitecto de ANEP que realiza el control de la obra. Porque la obra es responsabilidad de la empresa que yo contrato. Ustedes como arquitectos no son los directores de la obra porque no trabajan para la empresa. Ustedes tienen la dirección y el contralor por la administración, que es el comitente. Eso es fundamental. El reclamo se hacía al arquitecto de la empresa porque sabemos que en los contratos se establecía quién era el arquitecto que iba a ser el director del obra.
por lo menos en la mayoría de los contratos que yo vi, así estaba, y siempre pedía que por favor se establecieran los contratos. Por ejemplo, en el caso de PAENFE sé que no se firman contratos, que se plasma el inicio del vínculo contractual a través de la resolución que dispone la adjudicación, que no está mal. En derecho administrativo, efectivamente, es así. Esa obligación de la obra nace para la empresa a partir de la resolución que dispone la adjudicación una vez que la misma queda firme, por el plazo que hay de 10 días que puede recurrirse. Entonces, es muy importante, desde mi punto de vista, implementar los contratos, porque más allá de la resolución de la adjudicación, que es un acto administrativo, en el contrato yo plasmo muchas cosas que no están en la adjudicación. Por ejemplo, ¿cuál es el domicilio que va a constituir la empresa para cualquier tipo de reclamo? Que es fundamental, porque cuando yo inicio la acción judicial, debo tener cuál es el domicilio que la empresa constituyó a los efectos de esa obra. Nos ha pasado, y algunos de los colegas de contencioso que llevan los juicios ahora, que no están acá en forma presencial, pero sí siguiéndolo por Zoom, han tenido el problema de que la empresa cambia constantemente de domicilio. Entonces, si yo tengo un domicilio contractual que lo constituí y está establecido y hay una cláusula que me dice que las partes constituyen domicilios a los efectos que deriven de este contrato en X lugar, Avenida del Libertador, ANEP, y X lugar, Paraguay 1012 o 1513, o lo que fuere, la empresa, ese domicilio contractual es el que me habilita a mí la acción y yo puedo reclamar sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque la empresa es la que tiene la obligación, si cambia de domicilio, de comunicarlo y de constituir un nuevo domicilio a los efectos del contrato. Muchas veces, si nosotros sabemos que la empresa está en otro lugar, además de notificarle en el domicilio contractual, le notificamos en el otro, porque no nos vale tener una sentencia preciosa que después, como ellos nunca tomaron conocimiento, no la podamos plasmar en una ejecución o nos puedan oponer algún tipo de excepción que nos entorpezca el cumplimiento. Es fundamental el domicilio de la empresa y las cláusulas de ese contrato que establecen muchas cosas que obviamente no están en la resolución de adjudicación, porque reitero, esa resolución es un acto administrativo que no tiene por qué establecer la regulación de ese vínculo contractual que va a regir entre las partes. Siempre en la norma actual, respetando la redacción de orden público del 1844. Bueno, esta legitimación pasiva es muy ampliada por esta ley, donde además del arquitecto, que sería el director de obra, hace responsable también al ingeniero, al constructor y al empresario. Este último sujeto que aparece allí, tal vez en la parte de la administración pública no tenga una mayor trascendencia. Lo tiene mucho en el ámbito privado, y ustedes que son arquitectos lo sabrán más, cuando las obras se hacen a través de una empresa que es la que promueve la construcción, la que hace el ofrecimiento, pero que en realidad no son los técnicos que van a construir, porque esa empresa, además de hacer el ofrecimiento y la parte de promoción de la obra y demás, estoy hablando de edificios, ¿no? Además de eso, esa empresa necesita a los técnicos que correspondan para poder llevar adelante esa obra. Entonces, muchas veces
la responsabilidad o los vicios que podían surgir de la obra no eran una responsabilidad directa del arquitecto y había otras personas que sí eran los responsables y la norma busca con eso no cargar la responsabilidad solo en el arquitecto, porque no es el único que interviene en la obra. Entonces, el tema del empresario, en el ámbito de la administración pública, nosotros no lo manejamos, pero sí es importante la modificación en el ámbito privado, porque va a permitir un espectro mayor en el reclamo, porque tal vez, y yo digo que siempre más vale reclamar a todos los que eventualmente nosotros entendemos que tengan la responsabilidad y no omitir alguno, aunque puedan ser citados después por la otra parte como terceros. Pero este cambio es fundamental con respecto a quiénes son los sujetos responsables. Le quita mucha responsabilidad al arquitecto, que era quien cargaba con la enorme mayoría de la responsabilidad. Si bien nosotros también reclamamos a la empresa, muchas veces se reclama al arquitecto, a la empresa y al arquitecto. Hemos tenido muchos reclamos con respecto a ¿por qué? Porque no podemos omitir la responsabilidad que como director de obra le compete al arquitecto que interviene como tal. Entonces acá hay una responsabilidad mucho más amplia que podrá ser compartida si entre ellos, digamos, existe de alguna manera una conjunción en la responsabilidad del vicio que surja, o se podrá dirigir estrictamente a uno si es por un error de cálculo o si es un error en la construcción, cuando es el constructor el que, omitiendo lo que ya le había sido advertido por el arquitecto o no cumpliendo con los cálculos de un ingeniero, comete el vicio al realizar la obra, que en definitiva es el que produce el motivo del reclamo. Esto es muy importante porque cambia totalmente la esencia en cuanto a la responsabilidad del artículo anterior, en la redacción anterior. Después lo otro, tenemos acá la legitimación activa. ¿Quiénes pueden reclamar? Y aquí hay un cambio importantísimo, que es el comitente, o sea, quien encarga la obra, pero también los sucesivos adquirentes. También esto, en el caso de la administración pública, generalmente nosotros construimos algo, una escuela, un liceo, y somos nosotros los que los vamos a utilizar, y no vamos a enajenar en un plazo menor de 4 años, o de 5 años, o de 10 años ese inmueble. Pero en el ámbito privado es fundamental. ¿Por qué? Porque yo encargo la obra, y ustedes saben que muchas veces se hacen obras en realidad como negocio para después poder vender. Entonces, ¿qué pasaba? Yo hago la obra, vendo mi legítimo derecho, y quien compraba esa obra, aun cuando aparecieran vicios en el plazo que establecía la ley, quien compraba no podía reclamar por esta responsabilidad. Podría después ir por otros artículos del Código Civil, pero no por esta responsabilidad. Entonces, ahora, este artículo 1844 le permite a los sucesivos adquirentes, en los casos que los vicios aparezcan dentro del término que establece la ley, la posibilidad de reclamar.
No importa si la vivienda se vendió 1, 2 o 5 veces dentro del periodo que establece la ley para el reclamo. Lo que sí importa es que ese vicio sea objeto de ese contrato que se hizo originalmente con el comitente y que se mantiene a lo largo de los años dentro del plazo en el que la ley me permite reclamar. Reitero, esta situación a la administración pública no la va a afectar, salvo que nosotros compremos dentro de ese plazo un determinado inmueble y entonces ahí sí podamos hacer el reclamo, pero no es lo común. Entonces, los dos cambios, tanto en la legitimación activa como pasiva, son fundamentales en la ley. Son cambios de gran importancia, porque amplían el espectro de quienes pueden reclamar y a quienes se les puede reclamar. Bueno, no sé en qué hora estamos, porque hacemos un pequeño corte ahora. Hacemos un corte a las 10 minutitos y después continuamos. Porque así después terminamos de ver esto y también las preguntas que consideren necesarias. Bueno, ¿qué defectos a reparar o qué vicios son los que se pueden reparar? Aquí tenemos una diferenciación importante que hace la ley. Tenemos los vicios o defectos que afectan la solidez o estabilidad, que es lo que se denomina ruina estructural, y también aquellos que lo hagan impropio para el uso pactado o para el uso que normalmente pueda tener destino esa obra. Y esa es la ruina funcional. También hay otros vicios que se pueden reclamar, que son de menor entidad, y también hay vicios o defectos que afectan la terminación o el acabado de la obra, que sabemos que esos surgen y mucho. Generalmente, después de la recepción provisoria, estos se solucionan, pero puede que no, o que en el momento no se aprecie. Entonces, hay otros vicios de menor entidad que no afectan la parte estructural o funcional y que también no son esos pequeños vicios que aparte nosotros los tendríamos que ver al momento de recibir la obra. Es importantísima esta diferenciación que hace la ley entre la ruina estructural y la ruina funcional. Porque antes reclamábamos de la misma manera y por el mismo periodo, dentro de los 10 años podía aparecer cualquier vicio, desde el más pequeño hasta la fisura de una pared que hace imposible mantener un salón de clase habitable. Entonces la ley dice, no podemos considerar el mismo plazo, el legislador cuando estableció esto, el mismo plazo de un reclamo de algo menor con otro que afecte, en definitiva, la estructura del edificio. Y me parece que es lógico, porque las consecuencias de uno y otro son diferentes, aun cuando quien realizó la obra tiene la obligación de entregarla en condiciones y tiene la obligación de reparar todo aquello que de una u otra manera no esté acorde con lo que era su obligación al momento de suscribir el contrato, o que no esté, en el caso nuestro, acorde a lo que estaba establecido en el pliego de condiciones que rigió la licitación por la cual se hizo esta obra. Bueno, acá tenemos algo
muy importante que es el plazo para el surgimiento de esos vicios o defectos. Los vicios que afectaban, que eran la ruina estructural y funcional, vicios que podemos considerar menores y vicios que pueden ser determinación o acabado de la obra. Esto que vamos a plantear ahora, y hacemos el corte después que los nombremos y los vemos con más detalle, el plazo del surgimiento de los vicios o defectos varía de acuerdo al tipo de vicio que surge. Tenemos 10 años para aquellos vicios o defectos que provoquen ruina estructural o funcional, para que aparezca el vicio, no para reclamar, para que aparezca el vicio. Después tenemos 5 años para otros vicios o defectos de menor entidad, pero que no provocan ruina. En ese caso, esos vicios pueden surgir dentro de los 5 años. Y para los vicios menores, que son determinación o acabado, pueden surgir dentro de los 10 años. Este plazo de 10, 5 y 2 se va a contar a partir de la recepción de la obra. Después vamos a ver si hablamos de recepción definitiva o de recepción provisoria. Y también vamos a ver qué es lo mejor para preservar el derecho de la administración y para, en el caso de ANEP, realizar algo que yo le planteé al Consejo el día que asumí como asesora, de establecer una asesoría preventiva, o sea, vamos a evitar llegar al extremo para evitar iniciar un juicio, si podemos antes prevenir de alguna manera esta situación y evitarla en su momento. No para que los compañeros de contencioso trabajen menos, no es eso. Que después volveré yo a contencioso y a lo mejor van a pensar que es por ese motivo, sino para evitar en realidad el perjuicio para la institución, el perjuicio para el centro educativo. No precisa que yo les cuente a ustedes lo que puede provocar que se llueva un salón, que se filtre una pared o que de alguna manera se levante el piso. Entonces, es importante estos aspectos, pero es importante el por qué nosotros realizamos, ustedes, nosotros no, estoy hablando de ANEP en general, y en las obras se realizan 2 recepciones, por algo es, y a partir de esas recepciones es que veremos estos plazos. Ahora hacemos un breve corte de máximo 10 minutos y continuamos después, tanto acá en presencial como con los compañeros que nos siguen a través del Zoom. Bueno, vamos a continuar. Nos habíamos quedado acá en el plazo del surgimiento de los vicios. Quiero aclarar a todos que vamos a tener una etapa de preguntas. Ya hubo alguna que surgió, me gustaría, después voy a responder la duda. Y bueno, cualquiera que tenga una pregunta, no sé, aquí obviamente en forma presencial, no sé si a través del chat se puede hacer preguntas de cualquier duda que surja. Muy bien, habíamos quedado con el plazo del surgimiento de los vicios o defectos. Tenemos, por ejemplo, en primer término, 10 años. Esto es fundamental porque la gente piensa responsabilidad decenal y todo pasa dentro de esos 10 años. En realidad, la responsabilidad decenal es para que surja el vicio. Una vez que surge el vicio, yo lo puedo reclamar y ahí vamos a ir a otra etapa. Pero la responsabilidad decenal que refiere la ley es para el surgimiento del vicio.
Ustedes recordarán que cuando estaba en la presentación, cuando iniciamos, la responsabilidad decenal estaba con un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque yo creo que ahora no le podríamos llamar más responsabilidad decenal, porque hay una responsabilidad de 10 años, que sería responsabilidad decenal, una de 5 años y una de 2 años, pero acorde al vicio. Y reitero, para que surja el vicio, no para reclamarlo. El vicio, ya sea estructural o funcional, que obviamente esa terminología la manejan mucho mejor ustedes, que son los especialistas, los arquitectos en la materia, cuáles son los vicios de una obra que pueden afectar la estructura de esa obra o que la pueden tornar imposible de su uso para el cual fue creada. Esa es la funcional y la otra es la estructural. Son ustedes los que manejan con mayor precisión esa terminología por la especialidad que tienen ustedes, obviamente. Entonces, ese tipo de vicios puede surgir a partir de los 10 años de la recepción de la obra. Yo, y que me disculpen los señores legisladores que establecieron esta ley, cometieron un error que ya se viene arrastrando de la normativa anterior. Dice recepción de la obra. Y no sé si eso es por no haber sido asesorado por un profesional en la materia. Sabemos que tenemos 2 recepciones de la obra, la provisoria y la definitiva. La ley no dice qué recepción es la que se cuenta, dice la recepción de la obra. Ese tema lo vamos a ver un poquito más adelante y todos los problemas que genera esa redacción. Yo considero que esta norma podría ser modificada precisando a partir de qué recepción es que rige esta responsabilidad. Porque como todo en el derecho, van a haber más de una biblioteca. Y uno va a utilizar para su defensa la que sea acorde a su interés. Pero si la ley dice la recepción definitiva, por ejemplo, no va a haber posibilidades con respecto a ese tema. Bueno, el tema de la recepción lo vemos más adelante, pero quería adelantarlo porque es una temática importante para este plazo del surgimiento del vicio. Surge el vicio dentro de los 10 años, pero solamente aquellos que tengan estos 2 aspectos, que provoque ruina estructural o funcional de la obra. Después tenemos un plazo quinquenal, no voy a decir quinqueño porque me vende amarillo y negro y va a quedar mal, pero voy a decir quinquenal porque hay otros vicios que pueden surgir en ese plazo de 5 años, pero ya no aquellos que afecten la estructura y que provoquen ruina estructural o funcional. Pueden ser otros vicios. En la obra sabemos que pueden surgir otras cosas, puede haber, ustedes me corrigen los arquitectos con todo el derecho si yo digo algo que ustedes consideren que no es técnicamente correcto. Por ejemplo, si se me levanta parte de un piso, pero no puedo solucionar, ese vicio, obviamente, no me va a entorpecer el normal uso del inmueble, porque una vez reparado lo puedo continuar utilizando para su destino, y tampoco me va a afectar la estructura. Entonces, ese tipo de vicio es uno de los que puede surgir dentro del plazo de 5 años. Aquellos que son vicios que no afectan la estructura ni el funcionamiento, pero sí están provocando un perjuicio y a su vez no está dentro de lo que la obra necesariamente debió haber sido construida.
Entonces, ahí tenemos otro plazo. Y siempre hablamos de surgimiento del vicio. ¿Cuándo tiene que aparecer el vicio? Y ese plazo y y esto yo hago hincapié porque es fundamental y pasa mucho que nos dicen, ah, no, pero ya pasaron 10 años desde que se entregó la obra, ahora ya no pueden reclamar. ¿Cuándo surgió el vicio? Eso es lo importante. Si el vicio surgió dentro de estos plazos, yo después tengo un periodo para reclamar. Entonces, tenemos un plazo de 5 años para aquellos que son de menor entidad, pero no provocan ruina ni estructural ni funcional. Y después tenemos un plazo de 2 años para que aparezcan los vicios o defectos que afectan elementos de terminación y acabado de obra. Ustedes obviamente manejan mucho mejor que yo cuáles son esos aspectos, porque esos ustedes me dirán, bueno, pero yo los pude haber visto, bueno, sí, pero a veces puedo no verlos en el momento y surgen y por algo la ley los contempla. Entonces, aquel plazo de 10 años, ruina estructural y funcional, incluye obviamente aquellos vicios ocultos que nosotros no lo pudimos ver a simple vista, que aún siendo un profesional en la materia, son vicios que no están, que no se aprecian a simple vista, pero que obviamente con el transcurso del tiempo afectan a la obra. No recuerdo con quién de ustedes fue que teníamos un tema de que la empresa había manifestado que había surgido un vicio y ya lo había solucionado y lo había tapado y lo había hecho sin que el arquitecto de ANEP estuviera presente en el contralor de eso. O sea, no sabíamos ni cómo lo había solucionado, ni qué había hecho. Entonces, ese tipo de vicios, si están dentro de este plazo, obviamente nosotros lo podemos reclamar. Reitero, y me van a decir que pesada, pero reitero, lo que importa acá para estos plazos, el de 10, el de 5 y el de 2, es que surja el vicio. Eso es lo que cuenta. Después vamos a ver en la próxima algo que se refiere a cuánto tiempo tengo para reclamar y cómo computo el plazo. Yo acá en el cómputo del plazo les hice una referencia recién que la ley dice de la recepción de la obra y no dice a qué recepción se está refiriendo. Si a la recepción provisoria o a la recepción definitiva. En esto hay, digamos, a nivel de doctrina, hay muchas diferencias. Algunos consideran que yo en la recepción provisoria ya pude ver la obra y pude conocer y pude saber. Pero sabido es que hay vicios que son ocultos y que aún en la recepción provisoria yo no los puedo detectar. Entonces, considero que tenemos que tener en cuenta la recepción provisoria, porque aquellos pequeños vicios de acabado y terminación de obra pueden surgir en ese plazo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros hacemos la recepción provisoria, y yo no les voy a explicar a ustedes lo que es, ustedes como arquitectos controlan la obra y ahí le dicen, no sé, esta ventana está mal, esto está torcido. Me encanta una palabra que usan los arquitectos, la mocheta, que yo no tenía ni idea de qué era, y yo iba a las inspecciones, vi la mocheta, y nada, después pregunté, obviamente, porque tanto la nombraban.
Entonces hay una serie de cosas que en esa, es decir, recibimos la obra con la recepción provisoria y nosotros ahí le decimos a la empresa, esto hay que arreglarlo, esto hay que repararlo, esto, y allí le establecemos qué es lo que efectivamente hay que reparar. Después de que ellos hacen esas reparaciones, ahí nosotros hacemos la recepción definitiva de la. En la gran mayoría de la doctrina es esa la que se debe computar. Porque en la otra, yo le estoy diciendo a quien realizó, quien ejecutó la obra, lo que en esa primera instancia encuentro que no está correcto. Y ahí la empresa, o el arquitecto, o el constructor, o todas las personas que son responsables, hacen las reparaciones. Entonces no es justo que habiendo hecho esas reparaciones yo tenga que ya empezar a computar los plazos cuando yo ya advertí que había vicios y le pedí que los reparara. Pero esa es mi posición. Después dejaremos que los colegas de contencioso vean cómo lo reclaman en la vía judicial y a partir de cuándo lo computan. En doctrina se entiende, por ejemplo, el caso de la doctora Zafir, que es una estudiosa del tema del contrato de construcción, entiende que es esa recepción definitiva la que nos marca el inicio de la posibilidad de reclamo. Pero vamos a cubrirnos de cualquier otra posibilidad y siempre computar los vicios y estar atentos al surgimiento de ese vicio. Considero y reitero que tal vez sería importante, de alguna manera, que el legislador amplíe este 1844 y concretamente diga cuál es la recepción de la obra a la que refiere la ley. Considero que debe ser la recepción definitiva, pero no está establecido. Bueno, aquí, ¿qué es lo que pasa? Una vez que constato el vicio, y por eso considero que también es la recepción definitiva la que se debe computar, una vez que constato el vicio, yo tengo un plazo de 4 años para reclamar. Esto es muy importante. En los anteriores, que todos los vicios, desde el de determinación, el vicio menor, el estructural, el funcional, podían surgir en los 10 años a partir de la recepción de la obra. Y a partir de eso, yo tenía 20 años para poder hacer el reclamo. Algo importante que hace esta ley y que creo que es de justicia con las personas que realizan la obra, no era justo que yo constato un vicio a los 10 años, lo pongo en conocimiento, la empresa no hace la reparación, y yo espero hasta el año 19, 20 años tenía para reclamarlo, espero hasta entonces para hacer el reclamo. Considero que no es justo y está muy bien que la ley haya establecido un plazo de prescripción para el inicio de la acción. Yo constato el vicio y una vez que queda constatado, y no es que yo lo constato, pero a su vez se lo pongo en conocimiento en forma fehaciente a la empresa o al arquitecto o a quien haya realizado la obra. Una vez que yo constato el vicio, tengo 4 años para reclamar. Por eso tenemos que ser muy diligentes en el accionar de la administración. Porque a veces he visto expedientes que vienen de obras de mucho tiempo
y que ustedes, desde el lugar que cumplen en la administración, intiman a la empresa, porque el pliego de condiciones lo establecía, la intimación, se hace intimación a través de un mail, donde intiman a la empresa, y una vez, y lo intimaron 2 veces, y lo intimaron 3 veces, y en una fue a la unidad letrada para que lo intimaran a través de un escribano. Las intimaciones son una vez. Yo intimo una vez, no tengo que intimar más veces. La intimación se cumple o no se cumple. Es decir, si a mí me intiman y yo no cumplí, puedo seguir adelante. Tal vez no sea la mejor forma la acción judicial. Ahí hay otra serie de instancias que nosotros podemos hacer para qué es lo que a nosotros nos interesa, y muchas veces me lo plantean. Bueno, yo tengo la urgencia que se llueve el salón multiuso y los niños no pueden ir, o se me llueve el comedor y no tengo dónde darles la comida a los niños. Entonces, prefieren, antes que un largo juicio, buscar una solución con la empresa. Pero lo que corresponde, de acuerdo a este plazo tan acotado que tiene la ley, es que ustedes intimen. A veces a veces no. Esa intimación que ustedes hacen a través de un mail, judicialmente no tiene valor. Judicialmente el único valor es el de la intimación judicial o la intimación por telegrama colacionado. ¿Por qué? Porque el mail, lo recibí, no lo recibí, no tiene valor jurídico, porque aparte no constituyeron ellos un domicilio electrónico en el cual se le podían hacer notificaciones o intimaciones. Ese es un mail que ustedes utilizan como utilizamos nosotros, de forma de contacto, pero no está establecido como un medio idóneo para realizar una intimación. Entonces, la intimación o es por telegrama colacionado o es una intimación judicial. Lo que no quiere decir es que ustedes no puedan tener tratativas con la empresa para hacer las reparaciones, pero no nos olvidemos este plazo tan corto que tenemos. Una vez que surge el vicio tengo 4 años, no puedo hacer de que le intimo una vez, otra vez, después conversamos, después vemos, después vamos, no. Es decir, si pasan estos 4 años ya no le puedo reclamar más a la empresa, nada, no tengo forma. Entonces, las intimaciones tienen que hacerse en formas válidas para que yo pueda, en una instancia judicial, tener una prueba fehaciente para decirle al juez, mire, yo constaté el vicio, acá está, de esta manera lo pruebo y estoy en plazo para hacer el reclamo en vía judicial por responsabilidad decenal, de acuerdo al artículo 1844. Por favor, es necesario que se extreme el cuidado, y eso sí es de parte de ustedes, en esta comunicación en forma fehaciente del vicio. No importa, a veces puede resultar antipático y lo entiendo que ustedes intimen a un colega directamente, le pueden comentar, pasó tal cosa, encontramos esto, pero bueno, no cumple en 10 días, no da, bueno, le mandamos telegrama colacionado, sé que tiene su costo, o de alguna otra forma pedimos la intimación judicial, porque la intimación es la que va a demostrar que nosotros tenemos el accionamiento en plazo acorde a la ley. Y nos da la intimación en forma 2 cosas: la fecha en que yo constaté el vicio y que la empresa efectivamente sabe de esa existencia. Por tanto, es fundamental que ustedes vean la forma. El telegrama colacionado es
un medio más que idóneo, porque aparte, volvemos a algo que yo les dije en el principio. La adjudicación es un acto administrativo. El contrato que se firma establece muchas cosas fundamentales para un accionamiento judicial. Entre ellos, que las partes reconocen al telegrama colacionado como medio de comunicación válido para esto, lo otro, para determinadas cosas o para cualquier reclamo vinculado a esto. Entonces, reitero la necesidad de la firma del contrato. Considero que es fundamental porque permite establecer allí una serie de pautas y una serie de aspectos que no van a surgir del acto administrativo de adjudicación, que es la resolución que dispone la adjudicación. Bueno, allí les marco algo que dice, atención, en caso de recepción tácita y ocupación, los plazos corren desde que se verifica la misma. Porque pasa muchas veces que hay que ingresar a la obra porque la escuela tiene que funcionar. A partir de que yo estuve allí, ya empiezo a computar ese plazo, porque yo ahí efectivamente estoy en la obra, estoy en el lugar y ya puedo conocer si existen o no existen vicios en la misma, y eso nos acota a nosotros los plazos. Por tanto, la sugerencia es evitar esa ocupación de la obra sin una recepción en primera instancia la recepción provisoria y después la recepción definitiva. Sabemos que urge, que a veces hay plazos, principalmente en nuestra administración, donde obviamente las obras son en su gran mayoría centros educativos. Entonces, es fundamental no realizar la ocupación sin la recepción donde estén las dos partes. No sé, después digo, cualquier duda sobre esto, pueden hacer las consultas que entiendan que corresponden. Bueno, ahora vamos al tema de la responsabilidad. Vamos a la otra. Nosotros habíamos hablado en un principio de que aquí había una responsabilidad objetiva agravada, que lo vamos a ver en lo que respecta a el primer inciso del artículo, y lo vamos a ver con más detenimiento en la próxima, en el próximo paso que tenemos. La responsabilidad es objetiva y es por todo tipo de vicio o defecto que surja en la obra. Además, la única eximente es lo que dice la ley, que es una causa extraña no imputable. Causa extraña no imputable es una situación que se deba a un terremoto y se cayó la obra y se quedó, se nos rajaron todas las paredes y nos quedamos. Es decir, causa extraña no imputable a quien realizó la obra. Y esto último va en el tema ya de la vía judicial, que no solamente debe demostrarse la ausencia de culpa, sino que debe, al ser una responsabilidad objetiva, no basta con que yo demuestre la ausencia de culpa, de mi culpa en la obra, sino que es, como es responsabilidad objetiva, es para todo vicio y defecto, y lo único que me va a eximir es esa causa extraña no imputable, nada más. Nada de lo que yo pueda probar
que no sea esa causa extraña no imputable, me va a exonerar de la responsabilidad si soy quien realizó la obra. Estos aspectos obviamente son más en el ámbito jurídico, cuando nosotros vamos a la instancia judicial, pero es importante sí que ustedes lo conozcan porque hay algunos aspectos que vamos a ver ahora en la responsabilidad objetiva agravada que establece este artículo. Recién veíamos responsabilidad objetiva, soy responsable de todos los vicios, no solo no me puedo excusar en la ausencia de culpa y solo me exime la fuerza mayor y aquello que no me sea imputable. Y la ley, aquí hay también todo un tema doctrinario. Si esta responsabilidad objetiva solo alcanza a lo referido en el inciso primero o alcanza a todo el artículo. Porque el inciso primero refiere a determinados vicios y los otros refieren a otros vicios, a los menores, a los de determinación. La posición en doctrina, obviamente, como siempre en el derecho, está dividida, pero hay una posición, no les digo mayoritaria, pero que sí tiende a entender que solo afecta a lo que está relacionado en el inciso primero del artículo, que son los casos de ruina estructural y funcional. El sujeto responsable, o sea, aquellos que habíamos visto en el principio, el arquitecto, el ingeniero, el constructor, el empresario, es responsable de esos vicios aun cuando el comitente le haya proporcionado los materiales. Por eso es una responsabilidad objetiva agravada. No solo es responsable en los términos que decíamos anteriormente, con el surgimiento del vicio y con la única eximente de aquello que no le fuera imputable, sino que es tal la responsabilidad que también lo hace responsable aun cuando haya sido el comitente el que le proporcionó los materiales para realizar la obra. Por eso yo digo que este artículo, que si bien sé que fue bien recibido por los arquitectos en cuanto a que disminuye muchísimo la posibilidad de el tiempo de reclamo, también la ley ha sido un poco ingrata con algunas cosas, como por ejemplo esta. Es responsable aún cuando los materiales se los haya dado el comitente. O sea, yo construí con lo que a mí me dieron, pero es mi responsabilidad, porque tengo responsabilidad objetiva. Soy responsable de los vicios que se cometieron por mi hacer, por la obra que yo realicé. Y por eso dice acá que esa responsabilidad objetiva es agravada, aun cuando me hayan dado los materiales. O sea que la ley no es ampliamente beneficiosa, sino que tiene algunas cosas importantes, como el tiempo del reclamo, que son beneficiosos, pero hay otros aspectos que no son tan beneficiosos para quienes tienen la responsabilidad y la legitimación pasiva en un eventual proceso judicial. Muy bien, seguimos. Acá hay otras modificaciones que estableció la ley y que son de fundamental importancia, tal vez en algunos aspectos que no hace a la administración, pero que sí en el ámbito privado son importantes. Diferencia al constructor del empresario. Y dice ahí algo importante, permitirá incluir al desarrollador inmobiliario como una variedad de empresario como sujeto responsable. Es lo que yo le decía a la empresa que promueve el edificio, que hace toda la publicidad con respecto, bueno, aquí vamos a construir, se va a hacer esto,
esa persona por esta ley también tiene responsabilidad en lo que le atañe a los aspectos que manejó en el caso, obviamente. Después dice, incluyen las causas de vicios o defectos los originados en la incorrecta dirección de obra o los defectos de cálculo. Ahí obviamente el cálculo vamos para el lado de los ingenieros y quédense tranquilos porque el director de obra es el de la empresa. No estoy hablando acá del lado de ANEP. Es decir, yo considero que en realidad ustedes, arquitectos de ANEP, no son los directores de obra, son los supervisores. Esa es la función que cumple. El director de obra es el que designa la empresa que va a realizar la obra. Es su arquitecto, que queda establecido en el contrato, y por eso insisto con el tema del contrato. Y que sabemos que cuando se presentan a la licitación tienen que establecer quién es. Siempre, si no estoy equivocada y si no variaron las bases, siempre se establece que debe la empresa establecer quién es el director de obra. ¿Es así? ¿Se mantiene de esa manera? Entonces, eso es fundamental, es ese director de obra. Claro, la norma no solo se hace para la administración pública, se hace para cualquier tipo de obra y por eso está esta referencia. Bueno, acá está el tema de la responsabilidad agravada. Se aplica a vicios o defectos que causan ruina en la fase de construcción, que es el derrumbe antes de la entrega al comitente, que en alguna oportunidad ha pasado y que ha generado lamentablemente costo de vidas humanas, que eso sí no se repara absolutamente con nada. Y el régimen, dice acá, de responsabilidad decenal aplica para inmuebles de larga duración, aquellos inmuebles que por su naturaleza deban mantenerse por más de 10 años. Cualquier obra que hagamos nosotros, obviamente, tiende a perdurar más de 10 años. Cualquier centro educativo o cualquier obra en las oficinas o lo que fuere siempre tiende a eso. Pero no se considera de aplicación aquellas obras que puedan, ya por la naturaleza de la obra en sí, perdurar menos de 10 años, porque ahí perderíamos el famoso plazo de los 10 años de surgimiento del vicio. Esto obviamente no está en el ámbito de la administración pública, pero sí está contemplado en la norma legal. Es muy importante que ustedes manejen estos aspectos, porque también les va a permitir conocer cuál es la responsabilidad que les va a caber a ustedes como arquitectos de la administración. Es decir, esto no le va a gustar nada. Nosotros le podemos hacer todo el reclamo al director de obra y demás que actuó por la empresa, pero no exime, y ahí vamos a otro ámbito que no es el de la ley, sino el de la vía administrativa, la responsabilidad por la omisión que puede haber cometido el arquitecto de la administración en el cumplimiento de su tarea de supervisión, como por ejemplo a nosotros, a los abogados, si en un juicio actuamos en forma diligente, no concurrimos a las audiencias y demás, y bueno, ahí tendremos la responsabilidad que nos corresponde como funcionarios. En el caso de ustedes no va a ser esta responsabilidad decenal, sino que va a ser la responsabilidad como funcionario y no como director de obra, que es que está acá en la ley. Son aspectos diferentes que se tienen que considerar. Como, no sé en qué tiempo estamos, ¿en qué hora? 45. Perfecto. Remarco algunos aspectos que he insistido desde el principio. La importancia de la suscripción del contrato. Considero también que es fundamental
evitar esas reiteradas intimaciones que se hacen a través de un mail, porque no tienen efecto y no, es decir, si bien lo podemos presentar en un ámbito judicial, no es la intimación que produce los efectos jurídicos que nosotros necesariamente debemos hacer valer en un proceso judicial. Considerando lo acotado de los plazos que establece esta ley, que redujo aquella posibilidad de los 20 años de las acciones personales que teníamos antes, que ahora, como yo le dije, por la LUC se redujo a 10 años, eh, ahora la ley establece, aparece el vicio y después que aparece yo tengo 4 años para reclamar. 4 años. O sea, no tengo más posibilidad y debo tener todo para poder hacer el reclamo en forma antes de esos 4 años. Recalco esto porque pasa algunos casos donde dicen, no, pasaron 10 años, apareció el vicio en el año 9 y 11 meses, y como yo reclamo, después de pasados los 10 años, me dicen, no, ya prescribió. No. A partir de que surge el vicio, yo tengo los 4 años para reclamar. Eso es fundamental. Lo que implica que se deben hacer controles sumamente estrictos en el momento en que surge el vicio, intimar la reparación en forma inmediata y si no cumple la empresa, inmediatamente pedir que pase a la unidad de contencioso para que la unidad de contencioso solicite el inicio de las acciones judiciales. Entonces, es fundamental el contralor y los plazos, porque ahora, de aquellos 20 que teníamos, tenemos 4 para poder hacer el reclamo. Bueno, yo abro ahora una instancia de preguntas. Si hay algunas dudas, me interesaría. Tengo una que ya me plantearon en el momento de descanso, que es con relación a la fecha de la vigencia de la ley, que es el 3 de enero del año 2019. Todo contrato que se haya suscrito o adjudicación, si es que no se suscribió el contrato, con anterioridad a esa fecha, se rige por el artículo 1844 anterior, no por este nuevo. No importa si yo firmé el contrato, pero por X motivos la obra se dilató y se empezó a ejecutar 3 meses después. Suscribí el contrato y lo digo, el 2 de enero del 2019 y la obra por X motivo empezó el 4 de enero, no el 2, empezó el 4. Bueno, no importa, estoy en el extremo, ¿verdad? Se firmó el contrato el día anterior y la obra se empezó a ejecutar el día posterior a la entrada en vigencia de esta ley. El contrato se firmó el 2 de enero y por tanto se rige por la ley anterior, por la redacción anterior del artículo 1844 del Código Civil. Si la obra se dilata 3 meses, 4 meses, también se va a regir por el anterior, porque la ley establece que se aplica para los contratos posteriores a la vigencia de la ley, sin importar cuándo empiece a ejecutarse la obra en sí. En ese caso, entonces, tenemos 20 años después de ejecutado los requisitos para hacer el reclamo judicial. Para hacer el reclamo judicial, claro. En todos, no, perdón. 20 años voy a hacer la aclaración, que creo que la hice, pero a lo mejor no quedó en concreto. El Código Civil, en su redacción anterior del artículo 1844, establecía que una vez surgido el vicio, para reclamar se tiene el término de las acciones personales. Anteriormente, el propio Código Civil establecía que las acciones personales caducaban a los 20 años. Con la modificación de la LUC, esos 20 años pasaron a ser 10 años. Por tanto, aún en la redacción anterior y aún cuando
yo tenga ahora un contrato firmado el 2 de enero del 2019 y se rija por el artículo 1844 del Código Civil, ese artículo 1844 tuvo una modificación que me cambió aquellos 20 años a 10. ¿Ah? Entonces, tengo 10 años, no los 4 que establece esta ley. ¿Si hay alguna otra consulta? ¿Sí? Para el reclamo en vía judicial. El reclamo en vía judicial. 10 años para que surja el vicio de cualquier tipo. Claro, pero es distinto, porque lo que él planteó era, si estaban los 10 y después de los 10, 20. No, 20 entonces. Si surge en el último día, ¿no? Sí. Surge el vicio, bueno, el reclamo se responde, hay una posibilidad. ¿Es necesario el acta de intimarlo para esa situación? Bueno, las intimaciones considero que tiene que hacerse por telegrama colacionado o en vía judicial. ¿Sí? No estoy diciendo que no tenga validez la que yo hago como escribana, pero para que tenga validez esa intimación, yo tuve que hacer otro trámite. No basta solo la intimación a través de escribano. ¿Por qué? Porque la intimación que yo veo que la unidad letrada hace a través de escribano no es por un acta. No hay acta notarial de intimación. No se hace de esa manera. Sí, si se hace por un acta notarial, se tiene que hacer un acta de intimación. El acta tiene que ser hecha por el escribano en forma debida como acta notarial que después se protocoliza y demás. Y la mejor forma es el telegrama colacionado. No, ustedes con el telegrama colacionado. Claro, ustedes ahí le van a intimar a la empresa, intimo, reparación de vicio, tal, ¿dónde tenemos que hacer un acta? Los colegas escribanos no me van a querer ver más. Tenemos que hacer el acta notarial cuando vamos al lugar y constatamos el vicio. Nosotros hemos ido contigo muchas veces a hacer y con otros arquitectos. A ver, vamos a diferenciar dos cosas. El telegrama colacionado es cuando yo le intimo a la empresa que cumpla en reparar el vicio que ya constaté. Pero ¿cómo lo constaté? Por un acta notarial de constatación. Y yo creo que obviamente, aunque no me van a querer los colegas escribanos, porque les voy a pedir que hagan actas notariales, obviamente es fundamental, porque con el acta notarial yo le doy fecha cierta a la constatación del vicio. ¿Ah? Eso era lo que tú me estabas preguntando. Exactamente. Claro, ¿qué es lo que hace el acta notarial? Constato la fecha del vicio y después le intimo a la empresa. Entonces, a nosotros nos resulta como un fundamento fuerte el hecho de expresarlo, que normalmente lo hacemos cuando vamos a los juicios. Se la hemos hecho a algunas empresas que hemos tenido un problema, hay que hacerlo. Yo creo que el acta hay que hacerla antes. Bueno. Para después contrarrestar los cambios. Yo voy a hacer una corrección. En las intimaciones no se presentan descargos. En las intimaciones yo cumplo o no cumplo con lo que se me intima. O sea,
Yo constato un vicio por acta notarial que voy con el arquitecto y que me dice, necesariamente ustedes tienen que estar, porque el escribano lo que va a reflejar en el acta es lo que ustedes le digan. Bueno, acá hay una fisura que está afectando esto. Acá se puede, ¿cómo no? Se puede, sí. No hay impedimento para que esté la otra parte. Claro, pero ¿qué finalidad tiene esa acta notarial? Que el técnico, que es el arquitecto, va a decir cuál es el vicio. El escribano, ¿qué es lo que va a hacer? Va a constatar lo que le dice el arquitecto, va a protocolizar esa acta y le va a dar una fecha cierta. ¿Qué finalidad tiene esto? Que me va a dejar con certeza la fecha en que yo constaté el vicio, que estuvo dentro de los 2 años, que estuvo dentro de los 5, que estuvo dentro de los 10. Eso. No hay otro plazo. Yo constato el vicio y le intimo a la empresa que lo repare. ¿Ah? Intimamos a la empresa. Lo que Otati decía como descargos es que la empresa va y dice, no, en realidad la fisura es por esto, por lo otro está. En realidad, desde el punto de vista jurídico, las intimaciones o se cumplen o no se cumplen. O sea, la empresa en definitiva, ¿hizo la reparación o no la hizo? Ustedes le dan un plazo de 10 días como cualquier intimación. Judicialmente también me dan un plazo para cumplir una intimación. Ustedes consideran que el plazo es de 10 días para que ellos digan efectivamente si pueden, si que vean, porque también no le voy a decir, está esto y no le voy a dar la oportunidad de que vaya y vea y dice. Ustedes le dan un plazo de 10 días, me parece perfecto. Después de esos 10 días, si ellos no cumplen, entonces allí ya, dependiendo de los 2, los 5 o los 10 años para reclamar y considerando siempre los 4 que tengo para poder hacer el reclamo, entonces ahí ya tendríamos que ver si es posible la instancia judicial. A veces la empresa en la intimación, ustedes le dan un plazo y la empresa dice, sí, yo puedo hacer la obra y esto no precisa que yo se lo explique a ustedes, en 20 días, porque en este plazo no es bueno. Y 20 días de obra, que sabemos que si tenemos una semana como esta, esos 20 días se van a ver prorrogados, obviamente. Entonces, ahí considero, me van a odiar más los escribanos todavía, que ustedes también, en ese caso, o puedan hacer un acuerdo con la empresa en el cual digan, bueno, la reparación de este vicio que se constató se va a realizar en X cantidad de días. ¿Qué intervención podría tener el escribano ahí? Y que es muy importante, en realidad, en el acuerdo, que me parece que ese acuerdo se tiene que redactar por un abogado porque hay términos muy importantes, el escribano certificaría las firmas para que, llegada a la instancia judicial, no tengamos ninguna duda de que quien se obligó a hacer las reparaciones, primero estaba legitimado para hacerlo, que también hay que controlar eso. Y segundo, que esas firmas son auténticas, no fue cualquier persona que firmó. Entonces, eso nos daría, digamos, una prueba completa para llegar a la instancia judicial si es que los intimamos, dieron la obra, pidieron un acuerdo y después no cumplen con ese acuerdo. Lo que yo considero, y esta es una opinión personal, que no podemos hacer, es intimarle una vez y que la empresa va. Le intimamos otra vez y la empresa va. Y sabemos qué pasa eso. ¿Y qué va haciendo la empresa? Va dilatando esto. Y la urgencia que hay en el centro educativo no puede esperar a que la empresa esté en condiciones de hacer la reparación, sino que acá nosotros somos ANEP.
sea, tenemos que preservar el interés de la administración. Señor, si usted no puede cumplirlo, bueno, no cumpla y yo voy a buscar otra forma, pero después te voy a reclamar judicialmente, porque no es cuestión de que yo hago otra contratación y pago a otra empresa para que le haga lo que no cumplió y la empresa se lleva de arriba todo lo que pasó, porque cobró, porque hizo la obra, porque la entregó y porque hubo vicios que demuestran que la obra no estaba hecha en forma. Sí. En ese mismo sentido, hablamos cuando se da mucha larga. Estoy encontrado en un reclamo de hace años y que ya en la acta de constatación y en la organización de la acta de constatación. ¿Cómo sigue? Y bueno, en esta instancia lo que nosotros, una vez que se constató que el escribano labró el acta, que protocoliza obviamente el acta de solicitud, de constatación y comprobación y después el acta de protocolización, esa es la prueba que los abogados de contencioso van a tener para el inicio de los juicios. Pero para que los abogados de contencioso puedan iniciar el juicio contra la empresa necesitan una resolución de Codicen que disponga el inicio de las acciones. Por tanto, la sugerencia es que ustedes a través de la dirección envíen toda la documentación con respecto a eso a la asesoría letrada para que nosotros le pidamos al Consejo la resolución que nos habilite a iniciar el juicio contra la empresa. Si el CODICET no hace esa función, el proceso se debe detenido por varios meses. Bueno, en esos casos nosotros podríamos pedir, y así lo vemos desde la asesoría, cuando son situaciones de urgencia y que vemos que hay plazos que están corriendo y que nos vemos con plazos muy reducidos, pedimos que la resolución se dicte en lo antes posible. Si tiene el número de expediente de eso, Gastón, te pido a ti que lo anotes y ya lo vamos a controlar para ver ¿de qué obra es, perdón? Y sí, a veces esto es bastante antipático lo que voy a decir. A veces las empresas se reiteran y ya conocemos cuáles son las empresas que no cumplen. Entonces, esto es una sugerencia. Tenemos que tener un registro de esas empresas y bueno, eso, yo les voy a comentar lo que me pasó a mí. Cuando yo estaba a cargo, llevaba ese registro y le pedía al Codicen, les estoy hablando de hace muchos, muchos años, que se viera la posibilidad de no contemplar más esas empresas. ¿Cómo no las vamos a contemplar? Si la empresa es incumplidora, bueno, vamos a pedir que la empresa sea sancionada con la inscripción por su incumplimiento, porque lo que pasa muchas veces es que no las inscribimos en el registro como incumplidora. Y a veces la empresa, no, pero si me inscriben ahí me complican en todas las licitaciones. Y bueno, lo lamento. Si no cumple una vez, no cumple 2 veces, no cumple 3 veces, bueno, no es que yo le estoy causando un perjuicio, ellos mismos se lo causaron por no cumplir. Bueno, yo considero que para eso se necesita para la inscripción una resolución de Codicen que habilite. Sí. Digo esto porque el punto es la importancia de
Mm. Hay acciones que tienen que ver con otras acciones son alargadas por la empresa, pero también debemos considerar las acciones que son alargadas para la propia burocracia que Lo entiendo, sí, sí. Lo que tenemos que ver en esos casos es buscar un vínculo directo de contacto entre la DSI y la asesoría letrada para que esos expedientes lleguen con carácter de urgente y nosotros lo diligenciamos en forma inmediata para que no demore en la tramitación. Entonces ahí lo que hacemos nosotros, lo informamos, pedimos al Codicen la resolución y a su vez tenemos el contacto a través de la Secretaría General para ingresarlo a sesión como algo urgente, considerando los plazos que establece la ley y la necesidad de tomar las medidas al respecto. No sé si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Ah, sí. Más o menos como tiene que ser un problema inmediatamente ponemos más cómodos y empezamos juntos a ir evaluando las acciones. Ahora estamos, pero es algo que hemos iniciado a hacer como menos informalmente entre el primero y el tercero. Para estar en el proceso. Sí. Para hacer felices por algunas veces de años atrás. Es bueno las tratativas extrajudiciales siempre porque nos van a permitir un largo juicio que en definitiva no nos va a solucionar el problema esencial que es reparar el centro educativo. Pero las tratativas extrajudiciales también tienen que llegar a un límite para que después no se nos venzan estos plazos que están acá, que son fundamentales. Obviamente yo sé que el doctor Gómez ha logrado acuerdos con muchas empresas, porque aparte él es muy conciliador, entonces trata siempre de buscar esa solución. Pero cuando vemos que ya no hay solución, no podemos dejar que se nos venga el plazo. ¿Por qué? Porque todo esto yo lo interrumpo cuando ya le notifiqué a la otra parte judicialmente el accionamiento. Entonces tenemos que tener el plazo suficiente como para que yo presente la conciliación, la demanda y después se le notifique la demanda, no la conciliación, porque la conciliación judicial no interrumpe los plazos, no interrumpe la demanda. Entonces, todas las tratativas extrajudiciales son importantísimas, pero tenemos que tener el cuidado suficiente de que no se nos vengan los plazos encima. Lamento si habían hecho preguntas en el chat, porque no las vi, y si tienen interés las pueden volver a poner para poder dar la respuesta ante la duda que hubiera. Claro. Sí, pero la ley marca, la pregunta, perdón, del arquitecto Tati es que ruina es cuando el edificio está inhabitable. Y la pregunta es si la ley maneja el mismo criterio. La ley hace esa diferencia de la ruina en la estructura y la ruina que hace imposible que se utilice el inmueble para lo que fue construido. Si bien creo que ese concepto que ustedes tienen de ruina está repartido en dos en lo que establece la ley. Yo creo que cualquiera de las dos van a llevar a que en definitiva yo no pueda utilizar el bien para la finalidad o para el uso que yo le había dado. Pero hace una diferencia para ver, por ejemplo, en la estructura, si yo tengo un problema de suelo,
Eso me causa servicio, o si yo tengo otro que de X motivo se han derrumbado cosas, se inunda en forma permanente, y si yo tengo una escuela que se me inunda y se me llena de 30 centímetros de agua, yo no lo puedo utilizar. Creo que esa es la finalidad de la ley. Bueno, no sé si volvieron las preguntas en el chat. Preguntan si va a quedar colgada la presentación. Bueno, veo que están preguntando si esto va a quedar, y me dicen acá la gente de Recursos Humanos, que les quiero agradecer el apoyo y el trabajo que han hecho para que esto sea posible. Me dicen que sí, que esto va a quedar, ¿no? Queda tanto la presentación como la exposición, para que obviamente ustedes puedan ingresar. Y además de eso, obviamente, la asesoría letrada está abierta para cualquier consulta. En este caso, el correo mío es el correo institucional rromero@lec.edu.uy, y si no, la consulta directo a través de los internos de la asesoría letrada. 1194, 1193, que estamos a disposición para cualquier consulta. Creo que acá es importante la cantidad de consultas que se hagan, y es importante que todos busquemos la mejor solución para la administración, porque por sobre todas las cosas la institucionalidad es lo que nos tiene que guiar en el trabajo que hacemos cada día. Agradecerles obviamente a todos por el interés que manifestaron en esta charla, por haber estado aquí, los que vinieron en forma presencial, a todos los que nos siguieron a través de Zoom, y agradecer una vez más a la gente de Recursos Humanos, que ha trabajado en forma incondicional para que esto pueda salir adelante. Muchas gracias a todos.